complacido nuevamente de estar con todos ustedes esta noche con un programa más de salud y comentarios sobre temas de muchísimo interés para las familias de toda la zona atlántica. Hoy tenemos la visita del doctor Gilbert Castro Chavarría. Doctor, bienvenido a su programa Salud y Comentarios. Muchas gracias, doctor. De veras que es un inmenso placer tenerlo por acá y estamos seguros que nuestros televidentes van a aprovechar mucho sus enseñanzas sobre el tema de la fiebre en los niños. Usted como pediatra nos va a comentar. Antes de decirles que tenemos 2 o 3 programas pendientes de subir a la página de YouTube. Por razones de trastorno de internet no ha sido posible, pero ya ahorita estamos con el de la semana pasada, que fue el duelo, y el otro era sobre la tercera edad, creo, y otro más por ahí que esperamos que ya a partir del lunes puedan ustedes, los que quieran visitarlo, pueden hacerlo ingresando a YouTube, Salud y Comentarios. El doctor Gilbert Castro Chavarría es un distinguido profesional, pediatra, que laboró en el hospital de Guapiles, hizo su especialidad en el Hospital Nacional de Niños y pues actualmente tiene su consulta privada en el centro de Guapiles, en su consultorio que está ubicado 50 metros al norte del Banco Popular, de la oficina del Banco Popular, y su teléfono para las personas que quieran contactarlo es el 2710-2330, 2710-2330, 50 metros al norte del Banco Popular. El doctor Gilbert Castro pues tiene una gran trayectoria aquí en nuestro cantón y sería importante, doctor, que usted nos comentara, porque muchas veces se hacen cosas y no es necesario mencionarlas. Digo, por lo menos uno cuando las hace, yo sé que usted es de esas personas que no andan mencionando las cosas que usted ha hecho por beneficio de nuestro cantón, pero yo sí quisiera que aquí nuestra gente lo conociera porque ha beneficiado a mucha gente, sobre todo su participación dentro del Club de Leones de Guapiles y creo que otras actividades más ahí, creo que en el Green Valley como institución educativa. Así es que antes de entrar al tema, doctor, me gustaría que nuestros televidentes pues tuvieran una pinceladita de quién es y actualizar los datos del doctor Gilbert Castro Chavarría. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación al programa. Lo tenemos pendiente hace bastante tiempo y gracias a Dios hoy se pudo. Y hoy Dios nos ayudó para todo, porque dentro de las cosas que he hecho, es participar también en cosas de iglesia. Y hoy me tocaba a mí tocar la misa y pudimos salir a tiempo para venir puntuales al programa. Hace 25 años ahora, el 11 de abril, cumplimos 25 años de que nos vinimos como familia para acá. Recuerdo un 11 de abril, salimos de Alajuela y nos fue a traer un amigo de la casa que trabajaba con el suegro, que lo conocemos como Negro, y veníamos sin conocer bien las características del clima, y recuerdo que se nos mojó todo porque fuimos de una plataforma de esas que iban a dejar madera y después nos trajeron todos los cherebecos para acá y se nos mojó todo. Vivimos la primera vez aquí en Guapiles, nos vinimos a vivir al barrio La Urba, vivimos ahí por el antiguo Super David, 2 casas para arriba, una casa de don Oscar Bonilla que en aquel tiempo nos alquiló, una casa que nos ayudó mucho y que fue como iniciamos aquí en Guapiles. Desde que vinimos hemos venido con la firme convicción de que aquí íbamos a quedarnos y nos hemos quedado y aquí vamos a crecer, porque yo hacía unos años había trabajado en Ticabán y me topé con la filosofía de que muchas de las personas que trabajaban en la bananera se preocupaban muy poco por el lugar donde vivían y su filosofía era que algún día me devuelvo de donde vengo y no se preocupaban absolutamente por nada del pueblo. Entonces nosotros desde que vinimos con la idea diferente de consolidarnos como guapileños, cosa que lo sentimos de corazón, y preocuparnos por las cosas del cantón, por mejorar el lugar donde uno vive, mejorarlo en asuntos de ornato, de seguridad, de salud, de bienestar social.
Por eso es que desde hace muchos años, desde el 94, inicié junto con un grupo de compañeros la fundación del Club de Leones, y ha sido una de las maneras de dar proyección social. Después se nos dio en el 2000 la oportunidad de reiniciar un proyecto que fue el Centro Educativo Green Valley S.A., que lo formamos mi esposa y yo, y hace 15 años lo tenemos, y ahí pues con mucho amor ahí va para adelante. Ha sido un hijo que nos ha costado bastante, pero que a poquitos hemos ido dándole muy buenas cosas al cantón. Algunas personas sí se han dado cuenta de lo que se ha hecho a través de la educación, pero esto es de poco a poco, ¿verdad? Después, ahora tenemos un proyecto que en manos, y que nosotros queremos que hemos querido que sea una construcción, o sea, que sea bonita y que haga lucir el pueblo, y estamos haciendo una clínica ahí diagonal al Más por Menos. En realidad son los consultorios de mi hija, mío y de mi hijo, el que tiene farmacia, que en realidad van a ser los consultorios de nosotros. Uno le dice clínica, pero en realidad son los consultorios de nosotros. Probablemente sí tengamos alguno adicional para que venga algún especialista, porque la idea es traer gente que venga a resolvernos problemas y que no tenga el guapileño que desplazarse hasta San José para encontrar sus especialidades, y eso es lo que pretendemos. Excelente, muy bien. El doctor dejó de laborar en el hospital de Guapile hace 15 años para dedicarse a la empresa del colegio. Fueron varias cosas. Una fue que tuve un problema, un ACFA, una fibrilación auricular 2 años antes, y por recomendación en ese momento del finado doctor Ramos, que en paz descanse, tenía que disminuir el ritmo de trabajo, y envuelto en una serie de proyectos, entonces decidimos en familia que una alternativa viable en ese momento era mejor dedicarme únicamente a la privada, y Dios, gracias, me ha permitido pues ir saliendo adelante con la familia y con todas las cosas, y hoy por hoy pues ha sido una decisión que me ha mantenido con muy buena estabilidad en lo emocional y en lo psicológico, en lo social y hasta en lo económico, porque Dios nos ha bendecido en eso. Muy bien, doctor. Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy de fondo, que es la fiebre en los niños, yo quisiera, doctor, que usted nos contara un poquito sobre cómo es que se produce la fiebre, aquella estructura anatómica que está en el centro del cerebro, que se llama hipotálamo. ¿Qué papel juega en la regulación de la fiebre? ¿Por qué ese termostato? ¿Por qué reacciona? ¿Por qué cuando hay alguna infección, sobre todo infección bacteriana o viral, se produce la fiebre? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es muy bonito y que yo saco el ratito siempre para hablarle a los papás. Figúrese, vamos primero a hacer algunas definiciones. Fiebre lo vamos a considerar cuando por algún mecanismo, sea termómetro digital, oral, o por algún aparato de medición, ¿verdad?, la temperatura es mayor de 38.5. Cuando la temperatura es de 37 a menos de 38.5, normalmente hablamos de febrícula. ¿Por qué esto? Bueno, ahora más adelante vamos a ver, porque muchos de los niños que tienen temperaturas arriba de 38.5 tienen una alta probabilidad de que la infección o la causa de la infección pudiera ser bacteriana, y entonces eso ocuparía una condición especial de tratamiento. Mientras que cuando están con febrícula, usualmente lo que hay de por medio son virus. La fiebre es el 30% de las consultas nuestras, usualmente en los servicios de emergencias, que llega la mamá y le dice: ¿usted por qué viene? Y dice: vengo porque mi chiquito lo toco caliente, está con la temperatura alta.
esto es, digamos, uno de los puntos que vamos a estar discutiendo. Algunas personas consideran la fiebre como parte de la enfermedad o como un parámetro de gravedad en una enfermedad. En realidad, la fiebre desde hace muchos años es quizás uno de los aspectos evolutivos que ha tenido el ser humano, que se ha mantenido a lo largo de toda la historia como positivo. Es la respuesta del cuerpo ante algo externo, es la manera por la cual el cuerpo empieza a reaccionar a eso que es externo o extraño a él. Por ejemplo, digamos aquí en Guapiles, así para que la gente me comprenda, aquí en Guapiles los bomberos tienen una alarma. Cuando esa alarma suena, una vez, normalmente uno dice incendio en Guapiles, si suena uno largo y uno corto, recuerdo que nos decían que era en los alrededores. Pues el cuerpo tiene una alarma y esa alarma es la que pone a todas las células del cuerpo en posición de defensa ante algo que está llegando y que eventualmente le puede hacer daño. Entonces, esa alarma es activada en diferentes partes del cuerpo. Nosotros tenemos sensores a nivel de las carótidas, a nivel del corazón, de la bifurcación de las arterias renales, en diferentes partes del cuerpo hay unos sensores específicos que van a mandar una señal a eso que usted decía, que se llama el hipotálamo, el centro termorregulador. Le van a mandar una orden y le dicen, algo está pasando aquí. Y entonces el hipotálamo va a reaccionar, va a mandar una orden al cuerpo para que la temperatura se eleve. Quizás decirle que el hipotálamo regula a través de un sistema neurovegetativo, o sea, a través del sistema endocrino y a través del sistema nervioso, tiene que regular la temperatura corporal, nuestra temperatura corporal. La temperatura corporal del cuerpo no es la misma durante todo el día, eso sí debe de quedar claro. Normalmente nosotros tenemos variaciones, por ejemplo, sabemos que entre las 4 y las 6 de la mañana normalmente tenemos hasta medio grado menos de temperatura, y entre las 14 y entre las 4 de la tarde, y las 18 horas y las 6 de la tarde tenemos medio grado más, o sea, tenemos oscilación de temperaturas. Y también las mujeres durante el periodo menstrual tienen variaciones de temperatura hasta de medio grado. Esto lo regula el sistema neurovegetativo, y que tiene que tener una interrelación también con el ambiente, porque el ambiente y lo que nosotros utilicemos como abrigo puede aumentar la temperatura. Entonces el organismo tiene que usar sistemas de enfriamiento, por ejemplo, la vasodilatación, la sudoración son formas. Entonces hay todo un sistema interactivo que está normalmente o aumentando la temperatura o regulándola para mantenerla. Un doctor, Zielhan, estudió 1 millón estudió 25,000 pacientes y tomó 1 millón de muestras de temperatura y logró determinar con eso que la temperatura corporal normal es de 37 grados. Entonces de ahí en adelante fue que se empezó a ver como que la temperatura normal era 37. Sin embargo, depende de la zona donde la tomemos, porque si usted toma la temperatura axilar, oral o rectal, va a tener variaciones. Por ejemplo, la axilar en relación a la oral varía hasta 0.4 grados, mientras que si la toma rectal varía, o sea, aumenta medio grado más en relación a la axilar o la oral. La temperatura, entonces, es regulada por el hipotálamo, y cuando al hipotálamo le llegan la orden para que se aumente, porque los sensores detectaron que hay algo anormal, entonces se eleva la temperatura. En todas las personas se podría elevar, pero lo que se dice es que la temperatura tiene un nivel máximo de elevación que usualmente no supera los 41 grados de temperatura. Entonces, para los papás que se preocupan tantísimo por el niño con fiebre,
realmente no vean la fiebre como un enemigo. ¿Qué pasaría si esas sustancias que producen los virus y las bacterias, que las detectan esos centros que usted ya mencionó y que le dicen al hipotálamo, qué pasaría si no existiera la fiebre? Imagínense ustedes. El organismo tiene un sistema inmune que es glóbulos blancos, ¿verdad? Que tiene macrófagos y linfocitos especializados, y hay anticuerpos que ustedes han escuchado hablar. Esos andan normalmente en el torrente. Cuando una bacteria entra o un virus, es capturado por un anticuerpo o detectado por una de estas células blancas, por un glóbulo blanco, por un macrófago o un leucocito, y va a producir lo que nosotros llamamos los pirógenos. Los pirógenos son las sustancias que se van a ir directamente al hipotálamo a estimularlo a través de la prostaglandina E, o sea, ya hilando fino, y esa es la que hace que se eleve la temperatura. Normalmente la temperatura es el mecanismo de defensa del cuerpo. Yo, cuando llegan los pacientes al consultorio, le digo, vea, le voy a hablar de las cosas positivas que tiene la fiebre. Primero, por cada grado de temperatura que se eleva, aumenta 20 veces la producción de anticuerpos. Los linfocitos, las células especializadas, aumentan en producción, y la movilización de los linfocitos T, que son los linfocitos que nos van a ayudar fundamentalmente en defensas, se aumenta. Aumenta el interferón, o sea, todas las sustancias que tienen que ver con las defensas. O sea, se sonó la alarma, la fiebre al elevarse le dice a todas las células, algo está pasando, pónganse vivas porque hay que defenderse. Y entonces todas las células del aparato inmune empiezan a producir. Parte de estas cosas es que al elevarse la temperatura también se estimula el centro del apetito, pero del lado inapetente. Entonces el chiquito no come. Y yo le digo a las mamás, vea, si hay una guerra y usted tira alimentos en esa área, lo va a usar tanto los buenos como los malos. Entonces, si las bacterias o los virus que ingresan a nosotros, al no tener alimento, es una manera de defensa del cuerpo. Entonces, una de los efectos que va a la fiebre es que el chiquito no va a querer comer. Sí hay que mantenerlo hidratado, porque el aumento de la temperatura aumenta las pérdidas insensibles de agua, y eso podría llevar a deshidratación, y entonces eso hay que prevenirlo. Entonces hay que mantenerlo bien hidratado. Entonces aumenta las defensas, pone un ambiente hostil para la replicación de las bacterias. Y algo que traía así, que se me ocurrió ahora en la tarde, digo, mira, esto no se ha hecho de algún chiquito de estos que hacen los proyectos científicos en los colegios. Es agarrar medios de cultivo y poner un medio de cultivo con bacterias iguales. Podría ser que usted de una secreción, de un absceso, ponga un medio de cultivo a 36, 37, 38, 39 y 40 grados a cultivarlo. ¿Qué va a suceder? Que usted va a evidenciar que las bacterias se multiplican como si estuvieran en lo máximo a 36 y 37 grados. Pero ya a 38 las bacterias prácticamente no se multiplican. A 39 y 40 la multiplicación prácticamente es mínima. Y si lo queremos ver, por ejemplo, en la naturaleza, los cocodrilos se asolean para tener temperaturas cuando le toman de 40 grados. ¿Y qué ha favorecido eso? Evitan a través de la fiebre la multiplicación bacteriana en ellos. Y aquí pienso yo, un día estaba hablando con mi esposa y le digo, yo creo que el cocodrilo de Chito, el de Siquirres, le digo, se murió porque en ese lapso de tiempo tuvimos como 22 días de invierno, y los cocodrilos en ese lapso, si él se infectó, debía de asolearse y aumentar la temperatura. Y si Chito no le tenía un área donde hubiera descomposición y el cocodrilo se metiera para aumentar la temperatura, ese cocodrilo se murió de una septicemia, se murió de algo. Y de hecho nosotros lo hemos visto en la naturaleza. Cuando hay inviernos prolongados, se mueren los cocodrilos. ¿Y se mueren por qué? Porque no tiene el mecanismo de defensa de la fiebre. Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa. Todas estas cosas beneficiosas que yo le digo, todo esto que hablamos de defensas, de impedir la multiplicación bacteriana, viral y todo eso, compite con una sola cosa a la cual los padres le tienen temor, y son las benditas convulsiones febriles. O sea, todo esto compite contra una sola cosa, que es la convulsión febril. Doctor, perdón, antes de pasar a las convulsiones, entonces, ya que usted menciona que cuando la fiebre
O sea, se llama fiebre más de 38.5 y menos de 38.5 es la febrícula. Entonces quiere decir de que el manejo por sí sintomático de la fiebre, ¿usted cree que sea, o cuál es la recomendación suya como pediatra de permitir esa fiebre? Porque los padres generalmente lo tocan con 37.5 y ya le meten el acetaminofén. Bueno, yo he pensado con mis hijos, digamos, el niño está con fiebre, digamos, Jan, tercero, estaba con 39 de temperatura. Y yo le decía a mi esposa, ahí está mandándole anticuerpos y está impidiendo que las bacterias, se está defendiendo de la infección. Más que la fiebre, uno tiene que observar otras cosas que son lo que debería de hacer que usted urgentemente busque la atención médica. No la fiebre de hecho no es un parámetro de gravedad, ni sirve tampoco como para medir parámetros de gravedad. Hay gente que le daba tratamiento también, por ejemplo, un niño que inició con fiebre y le daban tratamiento, y si sería la fiebre rápido decía eso puede ser una enfermedad leve, y se encontró que esos mismos niños, como podía ser una virosis, podía ser una apendicitis o pudo ser una meningitis. Entonces la velocidad con la cual se disminuyó la fiebre o se atacó no era parámetro para decidir tampoco lo de la gravedad. ¿Cuándo tratar la fiebre? Es lo que me quiere preguntar usted. ¿Cuándo tratar la fiebre? Pues en realidad, si el niño no tiene problema respiratorio, no está con sonidos, con tos, ni con dificultad para respirar, si no tiene vómitos, ni distensión abdominal, y está con diarrea, si no tiene ningún síntoma de ninguna cosa, lo único que tiene es fiebre, ¿cuándo se trata la fiebre? Cuando el niño manifieste dolor. Y en realidad usted no va a tratar la fiebre, usted lo que va a tratar es el dolor. Es ese chiquito que usted no le puede tocar ni los pelos del brazo ni de la cabeza porque se queja de todo. No puede mover los brazos porque tiene como la quiebrahuesos, la coyuntura, que todo le duele. En ese caso que el niño tiene fiebre y dolor severo, independientemente del grado de temperatura, ahí puede ser que tenga 37.1 y esté con dolor, que yo le voy a dar tratamiento para el dolor. Pero si el chiquito no tiene ningún síntoma, nada más es fiebre y no tiene ninguna manifestación de nada y anda jugando para allá y para acá, yo lo desabrigo, lo desarropo, lo mantengo bien hidratado y lo dejo con fiebre. No le doy tratamiento. Pero si el niño sí tiene dolor, está irritable, llorón, molesto, pues entonces ahí es la cosa, que a veces el papá a las 3 de la mañana se despertó y le tomó la temperatura al niño y tiene 39 y de una vez se levanta y va para el hospital. Resulta que es una mala maniobra. Uno debería de investigar, bueno, qué es lo que está con dolor de estómago, tiene tos, tiene dificultad para respirar, le duele el oído. O sea, si tiene algún síntoma y si es solamente la fiebre y no tiene ni dolor ni nada, pues quítele la cobijita, póngale una lisa, dele agua para hidratarlo y estélo observando, nada más. Pero se fue para el hospital, llegó, lo examinaron, no le encontraron absolutamente nada, iba para atrás, pero estuvo a la par de uno que tenía varicela, entonces va con el regalito de la varicela. O se vino a la par de uno que estaba con un cuadro de algún tipo de infección, una meningitis o una diarrea, y ya se fue con el cuadro a la par, porque este está con fiebre y este se estaba defendiendo y apenas está. Y normalmente yo llevo y veo un niño que está con fiebre y normalmente lo tengo que citar a las 24 horas para revalorarlo, porque inicialmente ni tiene a veces ni las glándulas compuestas. A las 24 horas llega y le digo sí, o vea, ya se brotó, era varicela. Entremos a ese detalle importantísimo de la evolución de un padecimiento. O sea, la fiebre, como usted lo menciona, por sí sola no es una emergencia, pero a veces la preocupación, pues lógica de los padres, hace que no le den espacio a que la enfermedad brote. Entonces uno le explica a los padres, bueno, pero demore tiempo porque ahorita es solo una fiebre. ¿Cómo recomendaría usted a los padres de familia que ese espacio para que evolucione tantas cosas? Porque la medicina no es un partido de béisbol. La medicina tiene que haber evidencia de trastornos en la piel, trastornos respiratorios, trastornos en tantos cambios importantes. El médico, pues por más que haya estudiado, tampoco es que tiene la varita mágica.
necesita ver la evolución del padecimiento, que como dice usted, a las 4:30 se despertó el bebé con un poquito de llanto, le toma la temperatura 39,5. Bueno, pero es solo fiebre. La fiebre por sí sola no es una emergencia. No, lo que significa es que el niño en su organismo, el sistema inmunológico detectó algo y se está defendiendo. En ese momento lo que hay que observar es patrón respiratorio, como dice usted, si está con dificultad para respirar, si tiene tos, si está con el abdomen distendido, si le duele, o sea, el papá con solo palparle el abdomen se daría cuenta si está con dolor o si está vomitando asociado. Si ya tiene síntomas asociados, si tiene un cambio en su aspecto, si está con tos, eso es más importante que la fiebre. Figúrese que hay niños que tienen problemas inmunológicos o niños que están desnutridos o un recién nacido. Ese no te hace fiebre, no necesariamente va a ser fiebre. ¿Por qué? Porque su condición general puede ser el desnutrido, la falta de masa muscular hace que no eleve la temperatura y puede tener una bronconeumonía. Y un chiquito que está completamente normal, se lo picó un zancudo y hace por el piquete de zancudo, sin que sea dengue, por solo la picadura, o una hormiga, que lo picó una hormiga y te hace 40 grados de temperatura, porque su sistema inmune está sumamente bueno y su estructura anatómica también. Entonces eso no sirve de parámetro para considerarlo como de gravedad que tenga. Dice, es que no, tiene 39. Eso significa que su hijo inmunológicamente está muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que mucha gente ve esto que es fisiológico, que es la defensa del cuerpo normal, la gente lo está viendo como el síntoma de la enfermedad. Mientras más fiebre, más grave la enfermedad. O como que la fiebre es parte de la enfermedad, y en realidad no, es la manifestación del cuerpo que se está defendiendo de esto, ¿verdad? Pero hay una excepción que usted, pues, lógicamente como pediatra conoce y que tal vez es importante compartir. Los recién nacidos, los neonatos y los lactantes menores, que tienen un riesgo mucho mayor, como ya usted lo ha mencionado. Entonces, para que no quede la dudita ahí de que la fiebre, como yo lo dije, para que aclarar, que no embarcar a los papás tampoco, la fiebre no es una emergencia. Pero sí, estamos hablando en niños mayores de 2 años. Entonces tal vez, doctor, que comentar un poquito del neonato, hablamos del niño menor de 30 días desde que nace, y los lactantes menores que son hasta creo que 6 meses por ahí, ¿verdad? Sí, en los países desarrollados, en los niños menores de 1 año, cuando tienen fiebre, inician con fiebre, lo que se hace porque en estos el sistema inmune, y como son niños con un sistema inmune que ya se sabe que el niño desarrolla el aparato inmunológico hasta los 2 años, entonces en menores de 2 años el aparato inmune es deficiente, o podríamos decir, no es todo lo competente como lo de un adulto. Entonces en estos niños, cuando llegan, lo correcto sería hacer un hemograma en estos niños, un hemocultivo y un urocultivo, además del examen físico que le realice el médico. A las 48 horas se cita para ver los cultivos. Si los cultivos son negativos, entonces se suspende el antibiótico. Si los cultivos son positivos, entonces se mantiene el tratamiento de 7 a 10 días dependiendo de cómo evolucione. Inclusive, dependiendo de la clínica, uno podría hacer un leucograma y ver si el leucograma viró, porque pudiera ser que el primer leucograma era normal y el segundo ya viró a ser viral, o que el primero esté muy alterado y el segundo ya viró. Entonces, lo que nosotros vemos es más la clínica. En los niños, en estas edades menores, pues sí, si un niño menor de 1 año inicia con fiebre, es mejor en esos casos. Bueno, aparte de esto, usted podría valorar lo respiratorio y esto, y esperarse, digamos, 10 de la madrugada para que eventualmente sea valorado con tiempo. Pero si es un neonato, un recién nacido, un recién nacido sí no le doy tiempo. O sea, si el niño hace fiebre, es preferible que sea valorado por un médico en las siguientes horas, ¿verdad? Eso sí es claro. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Continuamos con el programa Salud y Comentarios esta noche con la visita del doctor Gilbert Castro Chavarría,
El doctor Castro Chavarría es pediatra, especialista en niños, en pediatría, y tiene su consultorio 50 metros al norte del Banco Popular, de la oficina del Banco Popular, y su teléfono es el 2710-2330, 2710-2330 para las personas que quieran consultar con él. Él está todos los días, todo el día. Los miércoles solo en la tarde no estoy, voy donde el cardiólogo, el psicólogo y el psiquiatra. Me agarro la bicicleta y me voy a andar. Muy bien. Bueno, estamos el doctor está desarrollando el tema sobre la fiebre en los niños, y algo que tal vez quisiéramos que nos comentara para conocimiento de nuestros televidentes, doctor Castro, es cuáles son las diferentes etapas de la fiebre, porque a veces la fiebre empieza, pues lógicamente aumento de temperatura palpable, otras veces no se palpa, la gente habla de temperatura interna. Yo recuerdo cuando yo tuve dengue que se pone uno a brincar de tanto movimiento, tanto temblor. Entonces tal vez conversar un poquito sobre esas etapas y por qué se producen. Bueno, figúrese que el hipotálamo es como un disco de una cocina. Usted tiene el control de la cocina aquí que dice 1, 2 y 3, o low, medium y high, ¿verdad? Entonces el hipotálamo, digamos, está a 37 y el cuerpo está a 37, ahí hablamos de normotermia. Están los dos a la misma temperatura. Pero llegó y el niño estuvo en contacto con otro chiquito que tenía un virus, y el virus le activa el sistema inmune, y entonces le llega la orden al hipotálamo, y el hipotálamo sube, digamos, a 39, dice, eleva la temperatura a 39 y da la orden al cuerpo y le dice: señores, produzcan anticuerpos porque hay invasión de un virus. Entonces empieza la producción de anticuerpos. Hablamos de que por cada grado era 20 veces la producción de anticuerpos, y que las células migran, o sea, todo ese factor beneficioso se da. Pero en ese factor, o sea, el hipotálamo se puso a 39 y el cuerpo está a 37. Eso es la fase de hipotermia. Es como cuando, o sea, la persona está hipotérmica, como por un lado el cerebro está a 39 y el cuerpo está a 37, entonces entran todos los mecanismos para subir la temperatura. Empieza el músculo a contraerse porque hay una orden, ¿verdad? Hablamos de una actividad neurovegetativa, o sea, el cerebro a través de los nervios manda una orden a los músculos, empieza a gastar ATP como si fuera en carrera, empieza a haber esos escalofríos y esos temblores, y a la vez hay vasoconstricción periférica para capturar eso, y la persona desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de acción empieza a buscar algo para arroparse y empieza a decir: uy, tengo frío, o busca calor. Entonces se arropa y se está ahí, y en el momento en que ya entró a 39 cesa todo eso, y entonces cerebro, hipotálamo a 39 y cuerpo a 39, volvió otra vez la etapa de normotermia. Entonces en ese momento, por algún mecanismo, todo cesó y se logró combatir eso, o la mamá donde lo vio le dice: no, le voy a dar cataflán, o le voy a dar acetaminofén, o le voy a dar algún medicamento, y le dio el medicamento. Entonces esos medicamentos son de efecto central, no periférico, son de efecto central, y cuando llegan al hipotálamo, entonces baja otra vez el nivel a 37, pero resulta que en este momento el cuerpo está a 39. Entonces está hipertérmico el cuerpo, es la tercera fase, hipertermia. En ese momento es cuando el chiquito empieza a quitarse todo, se siente caluroso, empieza a sudar, y entonces empiezan los mecanismos de disipación, que es sudoración, y es los mecanismos por los cuales el niño empieza para volver otra vez a la normotermia, que es cuando el hipotálamo y el cuerpo están a la misma temperatura. O sea que la recomendación es que sea lo más fisiológico posible. Lo más fisiológico. El chiquito en agua fría, ya eso no se... Mira, qué dicha que me lo decís. Resulta que, bueno, en primer lugar, meterlo en agua fría sería... una agresión. Primero es una agresión, segundo es antinatural, antifisiológico estaría... Y la otra cosa es que el enfriamiento está demostrado desde el punto de vista médico que produce parálisis de las cilias respiratorias. Entonces favorece que las infecciones desciendan a pulmón. Entonces, por estar
Si estaba con un problema que no era pulmonar, le está favoreciendo, predisponiendo a hacer problema pulmonar. Si lo que tenía era en curso una faringitis, le está favoreciendo que haga una bronconeumonía, por ejemplo. Entonces eso ya no se usa. Ni tampoco se utiliza las compresas de alcohol, que le ponían compresas de alcohol para enfriarlo. Primero porque el alcohol produce vasoconstricción. Y segundo porque la piel es un órgano que es capaz de absorber lo que usted le ponga. La gente que se intoxica con venenos de estos que fumigan se absorben a través de la piel. Igual se absorbería el alcohol y puede ocasionar en un niño, en donde la superficie corporal es pequeña en relación a un adulto, una intoxicación por alcohol, ¿verdad? Entonces estas cosas ya no se utilizan. Eso se utilizó hace muchos años y a veces a mí me llega al consultorio y me dicen, es que lo metieron en una tina en tal clínica, y yo digo, uy, ese doctor todavía entonces está en la medicina de hace muchos años atrás, ¿verdad? Eso ya no es recomendado, es totalmente antifisiológico. ¿Puede predisponer este cambio brusco a un niño para convulsiones? No, en este sentido. No y sí, vea. La elevación de la temperatura, si es muy brusca, va en los niños, vamos a hablar de convulsiones febriles en este momento. Los niños menores de 4 años, de 1 a 3 de cada 100 en condiciones normales puede convulsionar. O sea, la incidencia de convulsiones en niños sanos es de un 1 a un 3%. Hay gente que dice que es del 2 al 4%, depende de los registros, pero aquí en Costa Rica normalmente hablamos que yo le digo, 1 de cada 100 convulsiona por fiebre. Le dé o no le dé tratamiento. Usted le puede dar tratamiento para la fiebre y el tratamiento para la fiebre no previene la convulsión. En otros países tienen disponible medicamentos en supositorios para las convulsiones o vía oral, y entonces se da preventivamente. Pero cuando hay factores predisponentes o que aumentan el riesgo de la convulsión, por ejemplo, si el niño al nacer casi se ahoga, estuvo morado y tuvo un Apgar, normalmente en los papeles ustedes de recién nacidos en el librito ven que dice Apgar 9-10, esa es una calificación que se da al nacer, que toma 5 parámetros y que esos parámetros son clínicos y que está en relación a la frecuencia respiratoria, al llanto, al tono, a la actividad, al color de la piel. Si todo eso está normal, le ponen un 2 por 5, 10. Y si estaba con un colorcillo más o menos, le pone un 1 y se sacó un 9. Pero si ya la calificación es menor de 6, significa que ese chiquito o no respiró bien o estaba con un color o que ni se movía. Y entonces esos son parámetros para decir uno, al nacer este chiquito tuvo un insulto de falta de oxígeno que pudo haberle lesionado el cerebro. Entonces ese es un factor de riesgo, que haya tenido hipoxia perinatal. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, si sus hermanitos han convulsionado por fiebre o si su papá y su mamá convulsionó por fiebre. Eso es como de esa rifa que se compre de 5 a 10 numeritos más. Si además este chiquito tiene alguna enfermedad del sistema nervioso, llámese hidrocefalia, mielomeningocele o alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso, pues se compra más números para la rifa. De modo que cuando el niño no tiene o tiene estos factores de riesgo, es mejor, si tiene fiebre, pues el médico le va a recomendar anticonvulsivos, pero no antipiréticos, le va a dejar tratamiento para elevar el umbral convulsivo. Umbral convulsivo es, imagínense una represa. Cuando el agua está llegando a la represa, el umbral está en el puro límite. Si el agua se sobrepasa en el cerebro, es como si se diera la convulsión. Estos medicamentos lo que hacen, por así decirlo, es elevar el umbral convulsivo, elevar el nivel de la represa para que no por cualquier cosita vaya a convulsionar. Entonces, los antipiréticos no tienen efecto de elevar el umbral convulsivo. El antipirético lo que hace es que si en esta rifa el niño no convulsionó y usted le dio el antipirético, entonces le bajó la temperatura, pero al volver a subir ya lo volvió a poner a participar de la rifa, donde si esa elevación de la temperatura es muy brusca, puede convulsionar el niño. Y va a convulsionar en condiciones normales, como le decía, 1 de cada 100. Entonces, por este efecto, ponemos a bajar la temperatura a todos por el temor de que el niño convulsione.
Es una rifa, es una mala rifa. Yo le decía que yo de las rifas que hacen en iglesia he comprado 50,000 rifas y nunca se pega uno nada, ¿verdad? De esas yo sí comprando un solo numerito. Claro, yo pegué una donde una vez compré como 20 números y me pegué la rifa. Me pegué una coca y un queque en Emilia y estuvo buenísimo, pero fue que compré 20 números. Es igual que usted para las convulsiones tenga el hermanito que convulsiona, la mamá que convulsiona o el papá que ha convulsionado, y que el niño tuvo un problema al nacer, que estuvo ahogándose y que es un niño que tiene inclusive algún grado de retardo, que tiene alguna manifestación neurológica de que al nacer hubo un insulto. ¿Cuáles serían, doctor Castro, las recomendaciones a los padres de familia en el caso de que un niño sano, no el que usted ha mencionado ahorita, sino un niño completamente sano que tuvo una fiebre y convulsionó, digamos esos 1, 2 o 3 de 100? Bueno, ¿qué le recomendaría? Okay, Porque los papás lógicamente pues se van a asustar y van a correr y hay que llevar al hospital, etcétera. ¿Qué recomendaciones? Porque no lo pueden o sí lo pueden calificar de epiléptico, van a tener la preocupación de que pueda volver a convulsionar. ¿Qué mensaje les puede dar a los padres de familia? Ok. Lo primero es guardar la calma. Le puedo decir que en 30 años que tengo, ningún niño por una convulsión se ha muerto. Se han muerto los papás trasladándose de la casa al hospital a 100 kilómetros por hora y se accidentaron y se mataron los tatas, y el chiquito no le pasó nada y después vivió sin los papás, porque por esa actitud imprudente se fueron disparados y ocasionaron un accidente. No se ha muerto ninguno. Primera cosa, el daño neurológico en el cerebro por una convulsión empieza después de que el niño esté al menos 45 minutos sin parar convulsionando. ¿Cuánto dura usted de llegar de su casa a un centro de atención médica? Si usted vive en Cariari, duraría 15, 20 minutos en llegar a Guapiles, pero en Cariari hay centro de atención. Entonces, con calma, si está convulsionando, lo lleva a la clínica, con calma. Lo que tendría que evitar es que broncoaspire. Como el niño está convulsionando, eventualmente podría hacer a vomitar, y si usted no lo tiene en una posición adecuada, ese vómito puede ir al pulmón, broncoaspirar y hacer paro por una broncoaspiración. Entonces tiene que ponerlo de medio lado o boca abajo para que si el niño va a vomitar, vomite y no haya riesgo de que lo inhale hacia el pulmón. Esa es posición. Lo pone de medio lado y se viene con calma para el hospital. En el hospital pues se le dará el tratamiento. Si la convulsión, normalmente las convulsiones febriles duran menos de 10 minutos. Una canción de esas que ustedes escuchan normalmente en la radio dura 3 minutos. Y cuando uno le pregunta a la mamá, ¿cuánto duró? Dice, uy, fue una eternidad. Pero cuando uno le dice, mire, una canción, dice, no, duró menos que una canción. Duró menos de 3 minutos. Pero se le hizo a la mamá una eternidad. Si la convulsión dura más de 15 minutos, esa convulsión se llama convulsión febril compleja, y esas sí reciben tratamiento. También convulsión febril compleja es la que acaba de convulsionar y duró 1 minuto, y iba camino al hospital y volvió a convulsionar. Cuando son más de 2 convulsiones, ya se convierte en convulsión febril compleja. ¿Eso qué significa? Significa que la barrera hematoencefálica, el umbral convulsivo, es muy bajo. Entonces, estos niños que hacen convulsiones febriles recurrentes, lo que se hace es que va a tomar durante 2 años, libre de convulsiones, tratamiento para subir el umbral convulsivo, porque los niños maduran la barrera hematoencefálica usualmente a partir de los 4 años. O sea, a partir de los 4 años el umbral convulsivo fisiológicamente sube. Entonces, a estos niños nosotros les damos tratamiento durante 2, máximo 3 años, si fue que convulsionó al año. Yo normalmente lo que hago es que les doy tratamiento durante 1 año, y al año eventualmente pudiera ser que si nunca ha convulsionado y ya ha tenido varios episodios febriles y no ha convulsionado, pues le bajo la dosis y lo mantengo así 6 meses, y si hace fiebre ya con un nivel más bajo y no convulsiona, pues lo mantengo 1 año más con la dosis a la mitad, y después eventualmente podría hasta suspenderle y solo durante los episodios febriles darle tratamiento para las convulsiones. Tal vez para hacer un diagnóstico diferencial en niños, ¿cuáles enfermedades, cuáles infecciones pueden producir convulsiones? Ya no febriles, sino por la irritación del nivel central.
Bueno, la infección más grave que da convulsiones es la meningitis. Dichosamente, en este momento en Costa Rica hay una buena cobertura para los principales gérmenes que daban la meningitis, que es el Haemophilus influenza y el neumococo. Actualmente acaba de salir una nueva vacuna que se llama la Menactra, es muy cara, pues vale entre 40 y 50 mil colones, y se ponen niños mayores de 9 meses, y esta es la que está cubriendo la tercera causa más frecuente de meningitis. Otras causas que dan convulsiones son los niños que tengan trastornos hidroelectrolíticos con deshidratación. Por ejemplo, los niños que por diarreas los dejaron y se deshidrató, esto puede ocasionar convulsiones. También, pues eventualmente algunos medicamentos pudieran dar convulsiones. No es medicamento, hay un producto que yo siempre le digo a los papás: mire, por favor no me utilice eso en recién nacidos. Y es que cuando los niños están con cólicos les dan anís de estrella, y hay un anís de estrella que es tóxico y no es reconocible en relación al que no es tóxico. Los chinos lo usan en té, súper diluido, con una dosis homeopática prácticamente de un té, sacan para hacerlo y ellos tienen su cultura en eso. Pero nosotros hemos tratado de decir, para eso dele anís de estrella. Y yo he tenido pacientes que convulsionan por anís de estrella. Entonces, el anís de estrella, de una vez clausurado, no utilicen para los recién nacidos anís de estrella. Eso sería una indicación. ¿Cuándo sí tratar la fiebre? O sea, la fiebre, entonces hablamos de que si el niño tenía dolor, si el niño tiene malestar general, si usted con solo tocarlo le duele, si está irritable con mucho que moverse, pues usted le va a quitar el dolor. Lo que pasa es que todos los analgésicos son antipiréticos, entonces se le va a bajar la fiebre. Pero hay indicaciones precisas para bajar la fiebre. O sea, si usted me trae a mí un niño que es cardiópata, que tiene un problema de corazón y que el aumento de la temperatura conlleva aumento de la frecuencia cardíaca, eso va a hacer que ese corazón fácilmente entre en insuficiencia cardíaca y pueda claudicar el niño a hacer paro. Entonces, los cardiópatas, los nefrópatas, los niños con enfermedades crónicas o enfermedades, sea pulmonar o que le falta un pulmón porque hubo que quitarle un pulmón porque tenía un tumor o porque alguna condición congénita, o sea, todos estos niños que tienen, en donde la elevación de la temperatura conlleva un aumento del metabolismo y ese aumento del metabolismo del cuerpo lo puede hacer, no es capaz de soportarlo, en esos niños no se puede dejar elevar la temperatura. Esa es una indicación precisa. Hay niños con enfermedades inmunológicas que son, gracias a Dios, muy raras, en donde la elevación de la temperatura hace que estos niños puedan hacer paro, y esas son indicaciones en donde uno dice, bueno, en esta sí hay que bajar la temperatura o si tiene esto. Pero salvo esas condiciones, si el niño está con fiebre y como hablamos, eso sí, que no sea neonato, ¿verdad? Que no sea recién nacido. Si es un niño que solamente tiene fiebre, por favor ve a ver si tiene problemas respiratorios, si mueve la naricita o si usted lo ve con tos, si está distendido del abdomen, si está bombado, si está con diarrea, si está con otros signos, si tiene un aspecto, una coloración pálida, verdosa. Esas cosas son más importantes que solo el hecho de que esté con fiebre. La fiebre es entonces el mecanismo fisiológico del cuerpo que le dijo al cuerpo, algo entró y empiece a defenderse. Lo que pasa es que la gente ahora le tiene temor y dice, es en relación como si fuera la enfermedad, ¿verdad? Hemos hablado de la fiebre, ya se nos está acabando el tiempo, pero sería importante que nuestros televidentes conozcan un poquito el proceso, tal vez el más importante, que es el proceso diagnóstico, a la par de, porque los papás quieren que las cosas se resuelvan ya, ojalá ayer. Y yo recuerdo en un caso de un paciente que dichosamente pues la familia tenía mucha confianza en mi persona como médico, y el muchacho estuvo casi 7 días con fiebre y sin ninguna manifestación. Se le hicieron los exámenes de todo y no presentaba trastornos, alteraciones, y resulta que llamé al maestro Pizarro, al doctor Daniel Pizarro, una eminencia en este país, ya pensionado, y me dice, mira, el caso está medio difícil, un maestro de pediatría, llámate a fulano de tal que viene llegando de Inglaterra, que es inmunólogo. Entonces ya lo llamé
y entonces me dice, mire, el maestro Pizarro me dijo que usted me puede ayudar en un caso, así. Y entonces ya le comenté todo el caso, y me dice, fíjese a ver si tiene algunas lesiones en piel. Yo sí, tiene unas pequeñas manchas en piel, me dice, eso lo que tiene, esa paciente es una vasculitis, dele aspirina, nada más, me dijo él. Entonces yo, ¿por qué traigo a colación esto? Porque a veces los papás dicen, bueno, pero ¿cómo este médico, después de tantos días de mi hijo con fiebre, y que nada más me le dé aspirina, pues yo lo mato porque me va a matar al hijo? Entonces, ¿cómo ustedes, sobre todo los pediatras, que el adulto pues es un poco diferente, pero cómo llegar a entender? Y en ese paciente los padres lo entendieron, y gracias a Dios pues el muchachito en 24 horas ya estaba sin fiebre y a pura aspirina y salió de la vasculitis. Bueno, estamos hablando ahora de la fiebre prolongada. La fiebre que hemos hablado es la fiebre que dura menos de 5 días. Cuando la fiebre dura más de 7 días, empezamos ya en un campo que se llama la fiebre de origen desconocido o la fiebre de origen oscuro. Resulta, un día esto me llegó una paciente y me dice, es que me dijeron que mi hijo tiene fiebre de origen negro. Y le digo, no sería de origen oscuro. Entonces, pero es fiebre de origen oscuro. Cuando la fiebre es de más tiempo, normalmente vamos a encontrar, si Dayana nos busca ahí en fiebre FOD, dice, va a ver y tiene unos porcentajes, nos vamos a encontrar que en las fiebres de origen desconocido hay un porcentaje elevado que es por infección. Un 20% es un 30% por infección. Un 20% se deben a enfermedades de tipo inmunológico. Un 8% a enfermedades de tipo tumoral. Y hay alrededor de un 10 o un 20% que no se sabe la causa de la fiebre de origen oscuro. Se dice que es idiopático. Idiopático, me decía un profesor a mí que es idiota y patético no saber la causa. Idiopático. Porque no sabíamos la causa. Con el advenimiento de más ciencia y más estudios hemos ido logrando disminuir los casos idiopáticos, pero todavía tenemos un porcentaje. En estos casos, cuando la fiebre es de origen prolongado, entonces uno empieza a realizar exámenes, y dentro de estos exámenes están exámenes que abarcan entonces desde el aspecto tumoral al aspecto inmunológico y el aspecto infeccioso. Hay que hacer cultivos y fundamentalmente cosas que hemos perdido y que hay que recuperar en la caja. La clínica. No solo eso, sino el tiempo también, porque yo recuerdo que yo era capaz de llegar y ver un paciente y decirle, señora, tráigamelo mañana para verlo, y lo veía de recargo, pero ahora no se puede. O sea, ahora ¿cómo lo ven de recargo? No se puede, y fue de los problemas que tuve yo y por los cuales tuve múltiples problemas ahí, porque no se podía ver. Yo llegaba y le daba salida a un paciente que tenía 3 días de estar hospitalizado, y para darle campo a otro y le decía, llegue mañana porque mañana tengo que controlarlo, y no había campo, tenía que verlo, y eso era un problema. Yo llego y veo un paciente hoy con fiebre y le podría decir a la señora, bueno, en mi consultorio yo lo veo y le digo, venga mañana. ¿Por qué? Porque tengo que volverlo a ver. En la caja, dígame cuál médico puede llegar y decirle, señora, tráigame ese porque estoy con dudas para mañana. O sea, es sumamente difícil. El sistema actual, a como está organizado, es muy difícil y no permite hacer una buena medicina, y de eso es culpa de nosotros por dejarnos que nos metan eso, ¿va? Tal vez mencionamos que, y ahora que usted dice, estoy con dudas, bueno, no solamente, o tal vez no es tanto la duda, sino la definición del cuadro. Como usted mencionaba al principio, sí. El cuadro tiene su evolución. Hoy está blanco, mañana está rosado y al día siguiente está rojo. Entonces, los padres tienen que tener la paciencia para permitirle al médico elaborar un diagnóstico con el tiempo. Porque no se puede adelantar el médico a dar tratamiento al escopetazo, al bateo. Bueno, le voy a poner 2 ejemplos. Uno es este niño que llega con fiebre. Figúrese que la varicela tiene un periodo de incubación de hasta 21 días. Un periodo de incubación de 21 días. O sea que un niño estuvo en contacto
con un chiquito con varicela, tiene 21 días de chance para darle varicela. Y en estos 5 días, o sea, hoy empezó con fiebre y empieza con fiebre y hasta los 5 días después de la fiebre se brota en vesículas y empieza con ganglios. Hoy lo llevaron y tiene ganglios, pero no tiene brote. Entonces, y al día siguiente ya... Pero si la señora dice, mira, estuve en contacto, tiene menos de 21 días, o esos son los factores que uno busca. Señora, estuve en contacto, sí, ¿cuándo? Ay, estuvo con el primito, ay, va a tener que traerlo mañana porque es esa la evolución, lo examinás y no tiene el hígado grande, no tiene problema pulmonar, no tiene signos de apendicitis. Nosotros los médicos usualmente buscamos cosas grandes. O sea, los grandes maestros como el doctor Daniel Pizarro nos enseñó buscar apendicitis, buscar bronconeumonía, buscar fundamentalmente meningitis, buscar artritis, osteoartritis o buscar tumores, adenopatías. Si nada de eso hay en exploración física, entonces hay que dice uno, gracias a Dios no tiene nada de lo grave. Bueno, vamos a ver qué es lo que brota. Y puede ser que al día siguiente le brotó una varicela o una herpangina, se llenó de vesículas en la boca, en la lengua, o hizo una gingivoestomatitis y está lleno. Bueno, aquí el asunto. ¿Qué son las entidades que más dan fiebre? Las que más dan fiebre, bueno, la gingivoestomatitis es la que más da fiebre. Es de las que más eleva la temperatura. Y es viral, autolimitada. Nosotros podemos darle un antiviral, aciclovir o alguno de los metabolitos de la aciclovir y hacer que la evolución disminuya, pero lo va a mantener. ¿Y qué hace uno? Mantener con puras medidas generales, hidratación y demás al niño. Bueno, doctor Castro, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya nos avisaron que estamos sobrepasados. Darle las gracias, doctor, por su exposición tan amplia, tan detallada sobre la fiebre en los niños. Este programa es un programa sin fines de lucro. Ninguno de nosotros cobramos un solo centavo y gracias a don Freddy Madrigal y a Televisora del Caribe, Canal 36, que nos cede también en forma gratuita este programa, podemos llegar a nuestros televidentes para informarles de tantas cosas sobre salud, sobre medicina, comentarios importantes de situaciones relevantes del momento. Recuerden que el doctor Gilbert Castro Chavarría es médico pediatra y tiene su consultorio 50 metros al norte del Banco Popular y su teléfono es el 2710-2330 y 2710-2330 para las personas que quieran consultarle. Doctor, muchísimas gracias por su participación, de veras que nos costó bastante que usted viniera con nosotros acá por problemas nuestros, problemas suyos de ocupación, anécdotas, pero gracias a Dios que ya nuestros televidentes disfrutaron de su disertación. Yo llego y todo esto que les he explicado procuro explicárselo a los pacientes, y cuando salió 2 horas después yo dije, la convencí de que el niño se está defendiendo, ¿verdad? Y 2 horas después me dicen que está con temperatura y todo, y termino a veces mandándole, no por el niño, sino por sufrimiento materno. Es la mamá, o sea, la mamá, exactamente, es la mamá. Y entonces a las mamás es las que tenemos que convencer, ¿verdad?, de esto para seguir adelante. Terminar diciéndoles que si, por ejemplo, yo le bajo la temperatura a un niño que tiene un cuadro infeccioso y es otro que tiene el mismo cuadro infeccioso, no se la bajo, el que no se la bajé va a durar 3 días menos en estar bien en relación al que se le estuvo bajando la temperatura. Entonces, de ahí uno sabe eso y a veces dice uno, bueno, ya dele, vamos a durar 3 días más con el cuadro. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos, al doctor Gilbert Castro Chavarría por su participación en este programa. El próximo lunes tendremos un programa más de salud y comentarios sobre temas médicos de importancia. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos.